Y bueno, ya vimos la polarización fija o de emisor común, ya vimos la polarización por retroalimentación de emisor y ahora vamos a ver la polarización por divisor de tensión, que es la tercera polarización básica para el transistor BJT. Habíamos dicho que el problema con la polarización fija es que si había cambios de beta, en la polarización fija, si se acuerdan, no teníamos ni RE ni RB2. Lo que pasaba es que si cambiaba la beta del transistor, cambiaba la corriente de colector y por lo tanto el voltaje en la resistencia y el voltaje en el capacitor pues cambiaban. Para evitar estos cambios usábamos una resistencia de emisor. Esta resistencia, si cambia la beta por calentamiento, pues va a cambiar la corriente de colector, sí, pero al cambiar la corriente de colector cambia el voltaje que cae aquí en la resistencia emisor y al cambiar este voltaje baja el voltaje de la resistencia base, al bajar el voltaje de acá baja la corriente y llegamos a un punto de autorregulación, ¿sí? Es decir, si sube mucho la corriente porque el transistor se está calentando, va a subir este voltaje, va a bajar este voltaje y la corriente baja, ¿sí? La tercera configuración más estable todavía es la de divisor de tensión. Aquí vamos a tener dos resistencias en la base. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que si hay cambios en la... Bueno, de hecho aquí ya no vamos a tener ni siquiera un efecto importante de la beta. Lo que va a pasar es que la corriente de base que vamos a tener es tan pequeña que no va a afectar a los demás elementos. Es decir, lo que me va a dar la polarización de la malla de colector ya no es tanto la beta del transistor, sino que me lo va a dar esta malla de acá, la malla de la base, ¿sí? Esta malla es la que me da la polarización de la malla de colector. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que vamos a empezar? A hacer un ejercicio de acomodar elementos. ¿Qué es lo que vamos a tener? Les voy a ayudar con unos. Vamos a tener una corriente de base inicial o mi corriente de base principal. Y pues lo que va a suceder es que esta corriente se va a dividir en dos corrientes. Se va a dividir en la corriente de base 2, ¿sí? Que es la que circula para acá. Ah, no se cree, no, esta es la que está acá. Me faltó importar una corriente. Es I1. Ahí está. Ahora sí, vamos a tener dos corrientes. La de base se va a dividir en dos corrientes, que es IB1 e IB2. Y el chiste de esta polarización es hacer IB1 tan pequeña, o sea, que en realidad va a ser en el orden de los microamperes, que no tenga importancia en el transistor, sino que lo que va a polarizar esta malla de acá son estas dos resistencias de aquí. Esa es la idea. Ahora, ya les estoy ayudando yo aquí con las corrientes. Pongan los elementos que faltan. Y empezamos con Kevin. Kevin, acomódeme de la malla de base los elementos que faltan. Ya le puse yo ahí las corrientes. ¿Qué falta de la malla de base? Falta O sea, ¿qué desconozco de la malla de base? la B. ¿Cuál ve? Ah, no me dejo mover. Eh, Dale F5. la de hasta abajo. Ah, F5. No me deja. Ok. Es que yo actualicé la pizarra y a mí ya me deja mover. Si no, sálganse y vuelvan a entrar nada más a la pizarra. A ver. Bien, entonces, en la malla de base ya tenemos las resistencias y tenemos las corrientes. ¿Qué falta en la malla de base? El voltaje. Acomode entonces los voltajes que faltan encontrar en la malla de base. ¿Cuáles son esos voltajes que nos faltan? Este, ¿no?
Aquí. Esa no es la malla de base. Ay, cabrón. Esa es la malla de colector. Ah, entonces, La malla de base es la del otro lado. ¿cuál? ¿La esta? Ujú. Así es. Esta iría aquí, ¿no? Suéltelo porque no veo, todavía no veo que se actualice. Ah, perdón. Pues no. O sea, el voltaje de la resistencia de base 2, ¿dónde cree que vaya? ¿En la resistencia de colector? ¿O en la resistencia de base 2? Ah, perdón, en la resistencia. Ujú. Entonces, Voltaje de la resistencia de base 2 va a ir en la resistencia de base 1 o en la resistencia de base 2. no lo vi el 2. Ya, ya, ya. Ujú. Perdón. Era este. Aléjelo un poquito, que no se encime sobre la resistencia. Nada más déjelo. Si no, deje muevo el esquemático. Ya. Acomode el voltaje. Que no quede encimado en la resistencia. Eso. ¿Qué más falta? Lo acaba de quitar. El de la base 2 también, ¿no? Ujú. Póngalo. Bien. Listo. Gracias. Y seguimos. Alondra. De ¿Está ahí? nada. Sí, profe, aquí estoy. Súbale poquito su micrófono. Casi no la escucho. Bien. Le toca de la malla. Bueno, de la malla de base falta un elemento. ¿Qué falta? Un voltaje. ¿Cuál voltaje me falta de la malla de base? Falta el voltaje de base emisor. Ajá, acomódelo. No me deja modificar, no puedo seleccionarlos. A ver. Sálgase de la pizarra y vuelve a entrar a Alondra. Ya tiene permisos. O si no, dele F5 en el navegador si lo está viendo en el navegador. Acomode el voltaje de base emisor. Bien. Y acomode en la malla de colector. Falta la corriente. ¿Cuál corriente falta? Aquí tenemos corriente de colector y corriente de emisor. Ah, bueno, se la moví. Acomode la corriente de colector y la corriente de emisor, Alondra. Ujú. Bien, Alondra. Gracias con eso. De nada, profe. Bien, Abraham. Bueno, Acomode los elementos que faltan. Falta acomodar esos voltajes. Ajá. Ujú. Bien. Listo. Ahí están los voltajes acomodados. Entonces esos son todos los elementos que necesitamos para este circuito. ¿Sí? Son todos los elementos que necesitamos.
Ahora pues vamos a empezar a encontrarlos. Y vamos para acá. Bien. Entonces, vamos a empezar. Y pues vamos a empezar por una de las mallas. ¿Cuál quieren ¿Con cuál quieren que empecemos? ¿Malla de colector o malla de base? Malla de base. Base, Por favor. entonces. Malla de base. La malla de base va a tener este. BJT. Red 02B. Y ahí está. Ahora, lo mismo que habíamos hecho para los otros ejercicios, ¿sí? Lo voy a poner aquí en texto. Vamos a ver si en texto queda más o menos. Bien. Vamos a partir VCC, lo voy a poner de 10 volts. Voy a decir que yo quiero, bueno, C, acuérdense, sabemos, queremos, y desconocemos. Ahí está. Sabemos, queremos y desconocemos. A ver si me deja cambiar el color. No. Bueno. Adiós tú. No, es todo el texto. Bueno, en rojo. Ok, cosas que sabemos. Voltaje de alimentación van a ser 10 volts. ¿Qué otra cosa sabemos? Voltaje base de emisor, ya sabemos que es ¿cuánto? Dijimos que 0.7, ¿no? Lo vamos a tomar como 0.7 volts. Listo. ¿Qué otra cosa sé? Mi beta. Sí. Déjenme copiar el símbolo de la beta. Mi beta para el transistor, ¿cuánto era? ¿Cuánto era la beta que habíamos encontrado? ¿200? Creo que sí, profe. Ok, vamos a manejarla como 200. Y pues listo, por el momento eso es lo que sabemos. Ahora, lo que podemos deducir, ¿sí? O bueno, lo que queremos. ¿Qué queremos? Yo quiero que mi voltaje de colector a emisor sean 5 volts. Y habíamos dicho que el voltaje en la resistencia de emisor tenía que ser el voltaje de alimentación entre 10. Y otro criterio de diseño que voy a añadir para este circuito es que lo que yo quiero, que es que la corriente de aquí sea despreciable, se cumple si y solo si la resistencia de base 2 es mayor o igual a beta sobre 10 veces por la resistencia de emisor. ¿Sí? Ahí está.
Ahora, de este circuito, ¿qué desconocemos? O de esta malla. Díganme, ¿qué desconocemos de aquí? ¿Conocemos los valores de las resistencias? No, no los conocemos. Ok. ¿Conocemos los valores de las corrientes? No. Tampoco. ¿Conocemos los valores de los voltajes que no sean el de base emisor? Pues No, solo el de no. BCC, ¿no? Conocemos el de BCC y el voltaje base emisor, entonces los demás los desconocemos. Entonces todo eso lo desconocemos, hay que irlo anotando. Desconozco cuál es el voltaje de la resistencia de base 1. Desconozco cuál es el voltaje de la resistencia de base 2. Desconozco cuál va a ser el voltaje de emisor por el momento. Desconozco las resistencias, no sé cuánto vale. Bueno, primero las corrientes. Desconozco la corriente de base. Desconozco la corriente de base 1. Desconozco la corriente de base 2. Y desconozco los valores de las resistencias. Desconozco cuál es el valor de la resistencia de base 1. Y desconozco cuál es el valor de la resistencia de base 2. Listo. Eso es todo lo que desconozco de este circuito. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a calcular? Vamos a calcular a partir de lo que sí conocemos o lo que podemos encontrar. Primero, el voltaje en la resistencia de emisor lo puedo encontrar. Aquí tenemos un criterio de diseño que me dice que el voltaje en la resistencia de emisor va a ser ¿cuánto? ¿Cómo encuentro el voltaje en la resistencia de emisor? Va a ser 10 veces sobre beta lo de RB. De- Lo del voltaje inicial, entre 10. Voltaje de alimentación. Ese. Voltaje de alimentación entre 10. Y esto pues es igual, dijimos que el voltaje de alimentación son 10 volts entre 10. ¿Esto cuánto les da? 1 volt. Pues con eso ya tengo el voltaje en la resistencia de emisor. Listo. Ahora, ya sé cuál es el voltaje aquí. Y ya sé cuál es el voltaje de base emisor. Entonces, con esos dos voltajes, si se fijan, la resistencia de base 2 está en paralelo con el transistor y la resistencia de emisor. Por lo tanto, yo sé cuánto es el voltaje que hay aquí. ¿Cuánto es el voltaje que hay en la resistencia de base 2? ¿Un volt? ¿No? ¿Cuánto es el voltaje de la resistencia de base 2? Es 1.7, ¿no? También. La resistencia de base está en paralelo con el transistor y con la resistencia. Entonces, el voltaje que cae aquí debe ser igual al voltaje que cae en este lado. O sea, el voltaje de esta rama debe ser igual al voltaje de esta rama. Por lo tanto, yo sé que el voltaje en la resistencia de base 2 pues es el voltaje en la resistencia de emisor más el voltaje base emisor. O lo que es lo mismo, 1 volt más 0.7 volts igual a 1.7 volts. Listo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, si el voltaje aquí son 1.7 volts, ¿dónde puedo encontrar también el voltaje? O sea, si aquí son 1.7, ¿cuánto es el voltaje en toda esta rama?
Ley de voltajes de Kirchhoff, ¿qué me dice? El voltaje entrante se distribuye entre los componentes. Así es, entonces, el voltaje que entra a esta rama se distribuye entre las dos resistencias. Si yo ya sé que en esta resistencia están cayendo 1.7 volts, ¿cuánto voltaje está cayendo en esta resistencia si la entrada son 10? 8.3. Entonces el voltaje en la resistencia base 1 pues es el voltaje de alimentación menos el voltaje de la resistencia de base 2, que es lo mismo, 10 volts menos 1.7 volts, eso me da 8.3 volts. Listo, ya tengo todos esos voltajes. ¿Se entiende? Sí, prof. Bien. Ujú. Bien, ahora algo que se me había olvidado en lo que queremos es lo que queremos también voltajes. Y aquí se me olvidó la corriente de colector. Yo quiero que sean 10 miliamperes otra vez. Listo. Y yo sé también, la clase anterior lo habíamos visto, la corriente de emisor, ¿qué tanto es o cómo se relaciona con la corriente de colector? ¿Cómo encuentro la corriente de emisor? Bueno, habíamos dicho en la clase anterior que la corriente de emisor era la corriente de colector más la corriente de base, pero como esto era muy cercano a la corriente de colector, pues íbamos a dejarlo así. ¿Sí? Ahí está. Listo. Entonces acá corriente de base y también vamos a tener aquí la corriente de emisor. Por lo tanto, pregunta, ¿cuánto va a ser la corriente de emisor entonces? 10 miliamperes. 10 miliamperes. Listo. Ahí está. Y acá en las resistencias me faltó la resistencia de emisor. Entonces pregunta, si ya tengo el voltaje que cae en la resistencia de emisor y ya tengo la corriente del emisor, ¿puedo encontrar el valor de la resistencia de emisor? Sí. Sí. ¿Cómo la encuentro? La resistencia de emisor, ¿cómo la encuentro según la ley de Ohm? Voltaje sobre Va corriente. a ser el Voltaje sobre corriente. Entonces, ¿esto cuánto les da? Esto es 1 volt entre 10 miliamperes. ¿Cuánto es eso? 100. 0.1. 100 ohms. Listo. Ahora, ya tengo el valor de esta resistencia. Con el valor de esta resistencia, por los criterios de diseño, puedo encontrar el valor de la resistencia de base 2. ¿Sí? Con el valor de la resistencia puedo encontrar el valor de la resistencia de base 2. ¿Qué me dice el criterio? La resistencia de base 2 debe ser al menos beta sobre 10 veces más grande que la resistencia. La resistencia de base 2 debe ser al menos beta sobre 10 veces más grande que la resistencia de emisor. Entonces, pues vamos a encontrarla. ¿Cuánto es esto? Si nos vamos al mínimo, o sea, beta, que beta dijimos que vale 200 entre 10 por el valor de la resistencia de emisor, que son 100, ¿cuánto les da? 200 entre 10 por 100, ¿cuánto es? 200 entre 10 por 100. 2000. ¿Cuánto? 2000. 2000. Entonces, mi resistencia de base 2 debería ser al menos de 2 kilo ohms. ¿Todo claro hasta ahorita?
Sí. Bien. Y con el valor de la resistencia de base 2 y el valor del voltaje de la resistencia de base 2, ¿qué puedo encontrar? Según la ley de Ohm. Con voltaje y resistencia, ¿qué puedo encontrar? Intensidad. Corriente. Corriente, entonces. La corriente de base 2, ¿cómo la encuentro según la ley de Ohm? Voltaje sobre la resistencia. Sería el voltaje en la resistencia de base 2 entre el valor de la resistencia de base 2. O lo que es lo mismo, ¿cuánto es el voltaje en la resistencia de base 2? No recibo, ¿no? 1.7 volts entre resistencia de base 2, 2 kilo ohms. ¿Esto cuánto les da? 1.7 volts entre 2 kilos, ¿cuánto es? 850 microamperes. 850 microamperes. Listo. Ahí está. Ahora, otro criterio de diseño importante. Dijimos que vamos a asumir que la corriente de base es muy pequeña. Es tan pequeña la corriente de base que la corriente de base 2 y la corriente de base 1 vamos a tomar como si fueran la misma. Es decir, esta desviación que se está dando aquí de corriente, cuando entra la corriente de base aquí, se parte en dos, IB1 e IB2. Pero vamos a asumir que IB1 es tan pequeña que IB es casi lo mismo que IB2. Entonces, vamos a añadir eso a mis criterios de diseño y yo digo que IB es igual a IB2. Entonces, si ya tengo IB2, que son 850 microamperes, ¿cuánto va a ser IB? 850 microamperes. 850 microamperes. Listo. Y ahora, si ya tengo el voltaje de la resistencia de base 1 y ya tengo la corriente de la resistencia de base 1, ¿qué puedo encontrar? Según la ley de Ohm. Ya tengo voltaje de La resistencia. resistencia. La resistencia, entonces. ¿Cómo voy a encontrar la resistencia? ¿Cuánto va a ser? Díganme, según la ley de Ohm. ¿Va a ser qué? Voltaje entre corriente. ¿Y cuáles son esos voltajes? ¿Cómo se llama el voltaje que cae en RB1? Voltaje RB1 ¿Y cómo se llama la corriente que pasa por ahí? entre IB. Entre IB, o lo que es lo mismo, el voltaje, la resistencia de base 1, pues van a ser 8.3 volts entre la corriente de base, que pues la corriente de base que vamos que son 850 microamperes. ¿Cuánto les da eso? Me dio 9.76 kilo ohms. 9.76. Ok, entonces la resistencia... Ah, caray. Este es... Entre... Se me pierde el igual. Entre... 9.76. Ajá. Es que da 9764 ohms. 9.76 kilo ohms. Listo. Y ya, la corriente de base 1 ni la vamos a calcular porque es muy pequeña. ¿Sí? Listo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Vamos a hacer otra diapositiva. Me traigo esto. Y pues me traigo, bueno, mando llamar mi esquemático. Y ahí está mi malla de colector. Listo.
De la malla de colector, ¿qué conozco y qué desconozco? Vamos a ver, ya tenemos lo que conocemos. Lo que desconocemos, pues va a ser esto. Desconozco el valor del voltaje de la resistencia de colector. Desconozco el valor de la resistencia de colector. Desconozco también el valor del voltaje de la resistencia de emisor. No, ese ya lo tengo. Y ese es un volt. Entonces, listo. Conozco el voltaje colector emisor. Y la resistencia de emisor ya la conozco. No. ¿Conozco el valor de la resistencia de emisor? Sí, ¿no, profe? Sí, lo acabamos Sí. de calcular. Ah, lo confundí, perdón. Bien. Entonces, si se fijan, lo único que desconocemos ya son el valor de la resistencia de colector y el valor del voltaje en la resistencia de colector. Entonces vamos a encontrar primero el voltaje. Voltaje de la resistencia de colector. ¿Cómo lo encuentro? ¿Conozco el voltaje de la resistencia de emisor? Sí, profe. ¿Cuánto es? 1 volt. ¿Conozco el voltaje de colector emisor? Punto 7. Voltaje colector emisor, no base emisor. 5 volts. 5 volts. Entonces, si aquí cae un volt en la resistencia emisor y cae 5 volts en el transistor, ¿cuánto voltaje cae en la resistencia? ¿4? 4. 4 volts. Entonces, en la resistencia colector tienen que caer 4 volts. Listo. ¿Conozco la corriente de colector? Sí, profe. Bien. 10 miliamperes. 10 miliamperes. Entonces, ¿cómo encuentro la resistencia de colector según la ley de Ohm? Voltaje sobre resistencia. Digo, Entonces- voltaje sobre corriente. Entonces, la resistencia de colector la calculamos como el voltaje de la resistencia de colector entre la corriente de colector, o lo que es lo mismo, 4 volts entre 10 miliamperes. ¿Y esto cuánto les da? 400. 400 ohms. Listo. Ya tengo todos los elementos. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, estos criterios de diseño que estamos poniendo, esos no van a cambiar. Siempre mi resistencia de base 2 debe ser mayor o igual a beta sobre 10 veces la resistencia de emisor. Mi corriente de base siempre la vamos a tomar igual, lo suficientemente cercana a la corriente de base 2. Y pues los otros criterios se quedan del circuito anterior, que es que el voltaje de la resistencia de emisor debe ser la alimentación sobre 10. ¿Se entendió lo que acabo de hacer? Sí, profe. Bien. Ok. Entonces, preguntas, dudas, comentarios, ¿algo? Profe, ¿por qué salió el 4 en BRC? A ver. Alondra, ¿todavía está en la pizarra? Sí, profe, aquí estoy. Bueno. Alondra, póngame ahí los voltajes, los valores de los voltajes junto a sus posiciones en la imagen. Escriba ahí los valores. El de RC no, el de C y el de RE. Y también el de alimentación, por favor. Alondra, ahí me puso mal el voltaje de colector emisor. El de colector emisor, ahí está en lo que queremos. ¿Cuánto es? 5. Bien.
¿Y el de la resistencia de emisor? 1. Póngame también la alimentación, por favor, Alondra. Bien, entonces, ¿qué dice la ley de voltajes de Kirchhoff? ¿Qué dice la ley de voltajes de Kirchhoff? Que la sumatoria de los voltajes en una malla debe ser igual a cero. Ajá, o lo que es lo mismo que el voltaje de alimentación se debe de consumir en todos los componentes de la rama. Entonces, mi alimentación ahorita son 10 volts. Si yo sé que el transistor está consumiendo 5 volts y que esta resistencia está consumiendo 1 volt, ¿cuánto voltaje debe estar consumiendo la resistencia de colector? No puede haber ni más ni menos voltaje que el de alimentación aquí. Entonces, ¿cuánto voltaje debe estar consumiendo la resistencia de colector? 4. 4, de ahí salen los 4, ¿sí? El voltaje de la resistencia de colector es el voltaje de alimentación menos el voltaje de colector emisor. Menos el voltaje de la resistencia de emisor. Listo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ya, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, profe. Ok. Bien. Ok. Vamos a cambiarlo. Voy a cambiar los parámetros. Voy a dejar la misma beta, pero voy a cambiar la alimentación a 12 volts. Voy a cambiar el voltaje de colector a emisor a 1 volt. Bueno, no se crean, a 4 volts. Y voy a cambiar la corriente de colector a 20 miliamperes. Listo. Entonces, empezamos de nuevo. Bien. Diego. Sí, profe. Diego, vamos a empezar como en las Creo que me clases mencionó a anteriores. mí. Ah, Es que somos dos. Yo vi sí. que me mencionó a mí. Bueno, respondió primero Diego Armando. Ok. Vamos con Diego Armando. Sí. Diego Armando. A ver, primero, ¿está usted acá? ¿En la Sí, pizarra? profe. Sí. Ok, Diego. Déjame ver si tiene permisos de editor. Editor. Sí. Ok. Bien, Diego, vamos a hacer esto. Ay, caray. Ok. Va a ponerme en el esquemático junto a los elementos lo que sí conocemos. Por ejemplo, junto a VCC me pone 10 volts, bueno, 12 volts porque ya sabemos que vale 12 volts. ¿Va? Póngalo ahí en el esquemático. Escriba Ok. junto a VCC con texto, con el editor de texto o el cuadrito de texto, 12 volts. Vamos a poner todo lo que conocemos.
Bien. ¿Qué más conocemos? ¿Qué otros elementos conocemos de esa malla? De ese circuito que está ahí. Voltaje de base emisor. Ponga entonces el valor del voltaje base emisor ahí junto al simbolito de voltaje base emisor. Ponga cuánto vale. Ujú, bien. Ahora, esos son los que conocemos explícitamente. Por criterio de diseño, ¿qué otras cosas conocemos? Dentro de lo que queremos, que ya podemos calcular así directamente. RB1. No, todavía no podemos calcular RB1. Para calcular RB1 necesitamos los otros voltajes. Voltaje de BRB1. No. La corriente del emisor. La corriente del emisor la conocemos. ¿Cuál es la corriente de emisor? Pues es la corriente de colector. Entonces, Alondra, póngame ahí en el esquemático, junto a IE, el valor que tiene ahorita. Gracias, Diego. Nada, profe. Gracias, Alondra. Bueno, está bien. Ahí está bien. Gracias. Ahora, ya tenemos eso. ¿Qué más podemos conocer según criterios de diseño? Díganme. ¿Qué más podemos conocer según criterios de diseño? Según lo que está aquí, según lo que queremos, ¿qué más podemos saber de acá? El voltaje de la resistencia de emisor. El voltaje de la resistencia de emisor, ¿cómo lo calculamos? El voltaje de alimentación entre 10. Entonces, ¿cuánto les da? .2 voltios. Bien, Israel. ¿Sí está en la pizarra, Israel? No, profe, está en el teléfono. Bueno, entonces, alguien, quien ustedes quieran. Diego Chávez. Ahora sí, ya su participación que le robaron. Diego, póngame ahí junto a la resistencia de emisor el valor del voltaje de la resistencia de emisor. Entonces voy a ir llenando esto. Corriente de emisor, ya sabemos que son 20 miliamperes. Resistencia de emisor, ahorita la vamos a encontrar. Voltaje de la resistencia de emisor, 1.2 volts. Excelente, gracias Diego. Ahora, ¿qué ya podemos empezar a calcular con esos valores que tengo ahí en el esquemático? ¿Qué elementos ya podemos El voltaje de RB2. Voltaje de RB2. ¿Cómo calculamos voltaje de RB2? Voltaje sobre corriente. No. No, es la suma de 1.2 más 0.7, pero todavía no Ok. aprendo los nombres, profe. Entonces, voltaje de RB2 es voltaje del emisor, voltaje de la resistencia de emisor más voltaje base emisor. Eso va a ser 1.2 volts, bueno, más bien. Sí, 1.2 volts más 0.7 volts. ¿Eso cuánto les da? 1.7 volts. 1.9 volts. 1.9 volts. Listo, anoten ahí en BRB2 1.9 volts. ¿Quién
quiera, anote ahí. Alguien, anótelo. Ahora, con el voltaje, con eso, ¿qué más podemos encontrar? ¿Qué más podemos encontrar ya con los datos que tenemos? Resistencia de emisor. Resistencia de emisor, ¿cómo la encuentran? El voltaje que es 1.2 entre 20 miliamperes. Ok, ¿y eso cuánto les da? Eso les da 60 ohms. Entonces, igual, anoten ahí junto a la resistencia su valor. Dejen subo un poquito el voltaje. Listo. Anoten junto a la resistencia su valor, 60 ohms. Pónganle nada más 60. Listo. ¿Qué más podemos encontrar ya? Con el valor de la resistencia de emisor, ¿qué puedo encontrar? La resistencia de base 2 Resistencia de base 2, ¿cómo la encuentro? es beta entre 10 por la resistencia de emisor. Ok, entonces, ¿eso cuánto les da? 1200. Ok, anótenlo ahí junto a la resistencia de base 2. Que son 1.2K. Bien, ¿qué más podemos encontrar? Con la resistencia de base 2 y el voltaje de la resistencia de base 2, ¿qué puedo encontrar? Por ley de Ohm. La corriente de la base 2. Corriente de base 2, entonces, ¿cuánto es? Corriente de base 2, pues yo sé que es voltaje en la resistencia de base 2 entre resistencia de base 2. ¿Eso cuánto les da? Son 1.583 miliamperes. 1.583. Ajá. Bien. 1.583 miliamperes. Listo. Y con la corriente de base 2, ¿qué podemos encontrar? Según criterios de diseño. La corriente de la base. Bien, entonces, ¿cuánto es la corriente de la base? 1.583 miliamperes. Así es, la corriente de la base pues va a ser la corriente de base 2, que va a ser 1.583 miliamperes. ¿Qué más puedo encontrar de lo que me falta? BRB1, ¿no? ¿Cuánto sería BRB1? Bien, la corriente. Dejen la copio y la pego acá arriba. Les ayudo yo con eso. El voltaje sería por ley de Kirchhoff, ¿no? Ajá. ¿Cuánto les da? 8.1. ¿Cuánto? 8.1. 8.1. No, el voltaje de alimentación son 12 volts. Ah, sí, perdón. ¿Cuánto es el voltaje en la resistencia de base 1? 10.1. Así es. Estos son 12 volts menos 1.9 volts. Esto me da 10.1 volts. Anótenlo ahí en el esquemático. Bien. ¿Y qué me falta ya nada más? ¿Y cómo lo encuentro? El resistor de base 1. ¿Cómo lo encuentro? Ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? Voltaje sobre corriente. Entonces, la resistencia de base 1 pues es el voltaje de la resistencia de base 1 entre la corriente de base. Y eso me va a dar, ¿cuánto? 10.1 volts entre
corriente de base, que son 1.583 miliamperes. ¿Cuánto les da eso? 6.38 kiloohms. 6.38 kiloohms, gracias. Y ya, listo. Voy a cambiarme de diapositiva, la 4. Este está de más. Tarán. Bueno, no le doy quitar porque no sé si me quite todo. Este sí, adiós. Y este me lo voy a traer para acá. Listo. Y acá pues continuamos, ¿sí? Continuamos. ¿Qué me falta de este circuito? Me falta resistencia de colector. Me falta el voltaje en la resistencia de colector. Y ya, es lo único que me falta de este circuito. Entonces, ¿cómo los vamos a encontrar? Acomoden. Bueno, les ayudo yo. Voltaje de alimentación, acuérdense, ya no son 10 volts, son 12. La corriente de colector... La corriente de colector son 20 miliamperes. El voltaje de colector a emisor son 4 volts. Y el voltaje de la resistencia de emisor son 1.2 volts. Además, yo sé que el valor de la resistencia de emisor pues son 60 ohms. Ahí está. Y pues la corriente de emisor también son 20 miliamperes. Listo. Entonces, ¿qué me falta encontrar y cómo lo encuentran aquí? El voltaje del resistor de RC. Ajá. ¿Cómo lo encuentran? Por ley de voltajes de Kirchhoff. Ujú. ¿Y cómo les queda? Me salió 6.8. Ok. El voltaje de la resistencia de colector pues es el de alimentación menos el voltaje de colector emisor menos el voltaje de la resistencia de emisor, o lo que es lo mismo, 12 menos 4 menos 1.2. Esto es 6.8 volts. Bien, ¿qué me falta encontrar? La resistencia del capacitor de RC. Resistencia de colector, entonces, ¿cómo la calculan? Ley de Ohm. ¿Y qué les dice la ley de Ohm? Voltaje sobre corriente. que Entonces, es la lo- resistencia de colector es el voltaje de la resistencia de colector entre la corriente de colector. ¿Y esto a cuánto es igual? El voltaje de la resistencia de colector ya vimos que son 6.8 volts. 6.8 volts entre la corriente de colector, que son 20 miliamperes. ¿Y eso cuánto les va a dar? 340. 340 ohms. Listo. Entonces, ahí anoten en el esquemático el valor de BRC y el valor de RC que acabamos de encontrar. Y listo. ¿Se entendió? Sí, profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasó?
profe. ¿Qué pasó? Por ejemplo, ahí donde dice en queremos, voltaje de la resistencia emisor, Ujú. veo que lo dividió entre 10, igual que en el ejemplo anterior. ¿Siempre va a ser ese el número Sí, ese es un constante? criterio de diseño. O sea, los criterios de diseño son criterios que se utilizan para cualquier, o bueno, se utilizan para configuraciones específicas y que se van a utilizar para cualquier versión de esa configuración. Entonces, tanto para divisor de tensión como para retroalimentación de emisores de la clase pasada, para esos dos, el criterio de VCC sobre 10 para el voltaje del emisor siempre, siempre, siempre se va a cumplir. ¿Sí? Ese no va a cambiar. Al igual que ahí en beta sobre 10, también ese es otro criterio. Ese es un criterio y ese nada más aplica para divisor de tensión. ¿Sí? Pero ese criterio siempre se va a aplicar para divisor de tensión. Ok, gracias. ¿Sí? Por nada. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No. Ok. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Ujujú. Bien, nos habíamos quedado en la actividad 4, ¿verdad? Fue la última que terminamos. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a dejar la actividad 5. ¿Cuál es la actividad 5? Déjenme revisar el drive. Porque creo que no añadí las hojas de datos. Destacados. Bien, sí, por alguna razón no la añadí. Déjenme obtener enlace. No, no se crean. No, es que no tiene hoja de datos. Bueno, la actividad 5, la actividad 5 consiste en lo siguiente. Van a hacer esto mismo que acabamos de hacer. ¿Sí? Van a hacer lo mismo que acabamos de hacer, pero para los transistores que les tocaron a ustedes. ¿Les había asignado yo o los habían escogido ustedes los transistores? Los asignó. Bien. Entonces, para esos transistores que les tocaron, van a hacerme las tres configuraciones. La configuración de retroalimentación, bueno, emisor común o polarización fija, la que hicimos la clase antepasada. Van a hacerme retroalimentación de emisor, la de la clase pasada, y van a hacerme la de esta que acabamos de hacer, que es divisor de tensión, las tres configuraciones. ¿Para cuáles parámetros? Se los pongo. ¿Cuáles parámetros? Los parámetros van a ser estos. Van a ponerme un voltaje de alimentación de 10 volts. No, no sé qué, de 12 volts. ¿Sí? Voltaje de alimentación de 12 volts. Luego, quiero un voltaje en todas las configuraciones de colector a emisor de 5 volts. Quiero una corriente de colector en todas las configuraciones de 15 miliamperes. Quiero, o bueno, déjenme ponerlo. Queremos
Entonces, sabemos que la alimentación van a ser 12 volts. Voltaje base de emisor, pues ese no se los tengo que dar yo, ese es una constante, 0.7 volts. ¿Sí? La beta, esa la van a tener que encontrar ustedes. ¿Sí? Van a tener que encontrar cuál es la beta de sus transistores. Si buscan la hoja de datos del modelo específico de su transistor, van a encontrar un rango de betas. Entonces, pueden empezar con valores ahí, o así como le tuve que hacer yo cuando hice la primera actividad, usan un valor en ese rango, calculan y ya luego ajustan, ¿sí? Por ejemplo, si calcularon para una corriente X y les da una corriente del doble, a lo mejor la beta que están usando es el doble de lo que habían esperado, ¿sí? O a lo mejor es la mitad, o a lo mejor es un tercio, ahí ya nada más es en el ajuste, ¿sí? Entonces beta la tienen que encontrar. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Dentro de los criterios de diseño también, pues vamos a respetar los criterios que les di. Para el retroalimentación de emisor y divisor de tensión, seguimos. Corriente de emisor, la vamos a tomar como la corriente de colector. El voltaje de la resistencia de emisor lo vamos a tomar como el voltaje de alimentación entre 10. Y para la configuración que acabamos de hacer de divisor de tensión, también resistencia de base 2, que sea mayor o igual a beta sobre 10 veces la resistencia de emisor. ¿Sí? Con esos criterios vamos a trabajar. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y esto pues lo van a verificar mediante simulación. La clase de la actividad quiero ver las simulaciones funcionando. ¿Alguna pregunta? No. Bien. Esos son los criterios, esos son los parámetros con los que van a diseñar sus circuitos. Y si ya no hay preguntas, si no hay dudas, si no hay comentarios, entonces sería todo por el día de hoy. Y esto lo voy a revisar el jueves. Pasen buena tarde. Profe, nosotros tenemos una duda, pero no referente a la clase en sí. ¿Qué pasó? Es que tenemos duda de otra materia y queríamos ver si de casualidad